Buenas, queridos amigos y amigas en Cristo. Estamos aquí para grabar la siguiente charla sobre la oración. Es la charla sobre mover el corazón, no la cabeza. Charla número 8. Entonces es muy importante cuando vamos a la oración, pues no dedicarse a pensar, eso nos cansa y al final nos aburre, porque pensar es sobre mí y entonces esos son mis pensamientos o mis ideas. Al principio pues se hace mucho eso, pero hay que procurar que la oración cambie un poco. La oración tiene que ser mucho más mover el corazón que mover la cabeza. Entonces es importante siempre en la oración tratar de mover el corazón, los afectos. San Ignacio de Loyola sobre una palabra que se llama afectarse. Afectarse es mover los afectos. Eso significa en español. Entonces yo puedo usar el entendimiento, que es conocer las cosas, pues o leo algo, pero tengo que tratar de mover el corazón. Entonces la fe me ilumina sobre la relación con Dios aquí y ahora, pero tengo que dar pasos para que mueva el corazón, para que la cosa sea un poquito más dinámica. Ya sabéis el texto ese famoso de Jesús que está en Isaías también, capítulo 29, versículo 13, pero Jesús lo cita en San Mateo en capítulo 15, en el que dice: este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío. Entonces es lo mismo que el hablar mucho. O sea, en la oración no se trata de hablar mucho, sino de venir a Dios y estar con Él. Entonces hemos hablado de la importancia de siempre en oración entrar en una relación personal. Entonces una relación personal, pues obviamente lo más importante es mover el corazón en esa relación personal, ¿no? No es tanto estar dando una charla, ¿no? No, es una relación en la cual tiene que entrar el amor, tiene que entrar el corazón, tienen que entrar los deseos. Y los dos deseos más importantes que tenemos que tratar de mover siempre son el deseo de ser amado y el deseo de felicidad. Entonces son los dos deseos esenciales del espíritu humano. Son deseos que están en nuestra psicología, en nuestra afectividad, pero porque están en lo espiritual. Entonces su sentido es espiritual. Lo psicológico no los puede llenar, ni los puede colmar. Lo estamos intentando siempre, por eso la gente pues vive esas vidas tan frustradas y tan angustiadas y tantas miserias que tiene la gente. Y como sacerdote pues tengo esa gracia de poder conocer la debilidad humana y tratar de abrirla a la misericordia de Dios. Pero quiere decir que los deseos humanos rigen nuestro comportamiento, y uno es el deseo de ser amado y otro es el deseo de felicidad. Uno es ser hijo, entonces cuando yo estoy entrando en una relación con Dios como Padre, o como Jesucristo como amigo, como Dios, como mi creador, como el que me da, como la vid, como él mismo dice, ¿no? O la fuente de agua viva, pues obviamente yo tengo que mover mis deseos hacia él. Si yo no muevo mis deseos, pues mis deseos están en otro sitio. Entonces el fin de la oración es siempre mover los deseos, es decir, abrir los deseos a Dios, para que Él los pueda colmar, porque el problema de los deseos espirituales es que son ontológicos. Con ontológicos quiere decir que pertenecen al ser, y entonces no son cambiables. Es decir, ser persona es ser amado. Entonces la persona necesita el amor y vive del amor. Entonces, en el momento en que ese deseo no está en la fuente, es decir, en Dios, está fuera. Entonces es el egoísmo y está bloqueando la acción de Dios. Es muy simple de entender, no sé, lo puedo poner... o sea, si yo, por ejemplo, el deseo de ser amado, ¿qué genera? Vanidad, ¿no? Que me miren, que me aprecien, que me valoren, que me estimen, que me tengan en cuenta, que piensan que soy estupendo y maravilloso y maravillosa, todas esas cosas que piensa. Entonces, como comprenderás, ese pensamiento tiene un componente muy fuerte y ese deseo muy fuerte de egoísmo. Y entonces impide que Dios me dé su gracia. Dios no puede actuar en el egoísmo. Las tinieblas y la luz no se compaginan y el egoísmo y el amor no se compaginan. Como el mal y el bien, o sea, no son mezclables. Entonces, si mi deseo no está en Dios, entonces es aprender, porque de hecho no lo tenemos en Dios. Por el pecado original, el deseo de ser amado y el deseo de felicidad están siempre fuera. Esto es el pecado original.
Entonces el cristianismo es aprender a abrir esos deseos al amor de Dios. Pues ¿por qué? Pues porque Dios te ama hasta la muerte de cruz, así te ama Dios. O sea, la fe esencial cristiana es el amor que Dios me tiene. Este es el punto central de toda la oración, de toda la vida espiritual, de toda acción cristiana, es el amor de Dios. Entonces, este está negado por el pecado original, no solo como inclinación, sino también en nuestra mente. O sea, la mayoría de la gente no piensa que Dios le ama. La mayoría de la gente tiene unos pensamientos horribles sobre Dios. Y es todo por consecuencia de los pecados. O sea, el pecado lo que hace siempre es deformar el rostro de Dios. Entonces, aquí lo que tenemos que mover es el corazón. Es muy importante en la vida de oración. ¿Por qué? Porque es una relación de amistad, es una relación de amor, con quien sabemos que nos ama. Dice Santa Teresa, eso es lo primero, saber que me ama, saber que el Señor me quiere dar sus dones. ¿Por qué? Y gracia, además, no es porque yo soy bueno, es porque es pura gracia, pero yo tengo que aprender a abrir mi corazón a esa gracia de Dios. María lo tiene siempre abierto y por eso ella es llena de gracia, porque ella no tiene las inclinaciones de concupiscencia, es decir, de deseos desordenados que nosotros tenemos. Pues a la vanidad, a la envidia, a la avaricia, a la lujuria, a la soberbia, pensar que soy maravilloso o querer que los demás piensen que soy maravilloso. Es decir, el deseo de ser amado es un deseo que genera todo el proceso del pecado, es decir, todo el proceso de separación de Dios. El pecado no es que Dios se enfade, que os quede claro, porque el pecado, Dios no se enfada. Dios es de infinita misericordia y amor, y si Él nos pide a nosotros que no nos enfademos, ¿cómo se va a enfadar Él? Entonces, quiero decir, las expresiones de la Sagrada Escritura hay que saberlas entender, no las voy a explicar ahora porque nos llevaría tiempo y quiero ir al tema de mover el corazón. O sea, el tema de mover el corazón es abrirlo a Dios. Entonces, abrirlo a la acción de Dios, a la misericordia de Dios fundamentalmente, porque precisamente el deseo de ser amado, cuando está fuera de Dios, es la raíz del pecado. Entonces, eso es precisamente lo que le tengo que abrir a Él. O sea, la sanación, la salvación viene por el amor. Entonces, si yo hablo aquello que me está apartando del amor de Dios y que me está haciendo a mí más egoísta, lo abro al amor de Dios, pues Dios puede sanarlo. Y eso es literalmente la salvación. No es una cuestión de ideas ni de una fe confiada, como diría Lutero, es una fe confiada, pero que deja a Dios actuar. Es que este es el punto absolutamente clave, porque es la gracia de Dios la que transforma el alma y la santifica y la diviniza y la une a Dios y un montón de cosas. Pero no basta con una fe confiada y seguir la vida. Si la fe no es confiada, si no hay una acción, un movimiento interior a apertura a la acción de Dios. Existe una frase, es muy simple, de Jesús: este pueblo me habla, me da culto con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y por lo tanto dice esa expresión, Jesús dice, el culto que me dan es vano, está vacío, es inútil, no vale para nada, como quieras decir. Entonces aquí lo importante es mover el corazón. Ya digo, en los dos deseos, uno es sobre ser hijo, y entonces implica humildad y confianza, es decir, entender quién es Dios y quién soy yo, entender que soy pobre de espíritu, que necesito amor, y ahora intentar abrirlo a Dios. Se puede hacer de muchas maneras, daré unas claves, pero lo esencial es ese entender que me ama y estar en una disposición de recibir, una disposición que es esencialmente femenina, no es masculina. Entonces los hombres tenemos que aprender eso y las mujeres también lo tienen que aprender, pero les es más sencillo, por eso tienen más capacidad a veces de la oración y hay místicas muchísimas, precisamente porque la feminidad es una capacidad más de recibir que el masculino, que es más sobre una acción. Entonces aquí la cuestión está en que la vida espiritual es recibir de Dios, esencialmente. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo nada que darle a Dios, lo único que puedo es ofrecerle lo que Él me ha dado, muy bien. Pero ofrecerle lo que Él me ha dado y recibir de Él lo que me quiera dar, porque o sea, la gloria de Dios es la comunicación de sus dones. O sea, no rezamos para aumentar la gloria de Dios objetiva, que no se puede aumentar. Rezamos para que la gloria de Dios subjetiva se aumente, como haciéndole a Dios que derrame sobre mí, me comunique su bondad, su sabiduría, sus dones, y así pueda yo participar. Eso se llama la gloria de Dios subjetiva. Lo tenéis en el catecismo, lo podéis leer cuando habla de la creación, como el fin de la creación es la gloria de Dios. Pero aquí lo más importante es entender que Dios me quiere dar, entonces yo tengo que aprender a abrir mi deseo de ser amado a Dios. Entonces es un proceso que se llama purificación del corazón. ¿Por qué? Porque no lo tenemos en Dios. Y lo mismo el deseo de felicidad. El problema es que si yo el deseo de ser amado no lo tengo en Dios, tampoco el deseo de felicidad lo tengo en Dios. Entonces el deseo de ser amado cuando no está en Dios se llama egoísmo. Entonces tengo que aprender a abrirlo, tengo que mover el corazón. Es un deseo, es un afecto, es una inclinación que tengo. Y el segundo es el deseo de felicidad.
Entonces, si el deseo de ser amado no está en Dios, el deseo de felicidad tampoco está en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces la caridad no funciona, porque la caridad es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, amar, no amar. Amar es un acto en el cual yo me entrego a otra persona y deseo a otra persona y quiero estar unida a esa persona y quiero gozar de esa persona por encima de todas las cosas, por encima de todas las personas, por encima es la felicidad. ¿Por qué? Pues porque todos amamos la felicidad así. Pero yo ahora en la oración tengo que aprender a ponerle a Dios como fuente de mi vida. Interiormente, es un proceso interior, porque exteriormente Dios es fuente de tu ser. Es decir, Dios es causa primera de todo lo que sucede en el universo. Pero interiormente hay movimientos míos en mi voluntad que tienen una dimensión negativa que me apartan de Dios. Me apartan de mí mismo, me apartan también de los demás, porque son contrarios al amor. Y están todos erradicados o fundados o arraigados en el deseo de ser amado. Entonces, que era un deseo que teníamos con nuestros padres cuando éramos pequeñitos, pero que ahora tenemos que aprender a abrirlo a Dios, porque solo Dios lo colma. Entonces, todos los problemas que hay en las relaciones humanas vienen porque este deseo no se pone en Dios, se pone en otros sitios que no son Dios. Pero incluso en el matrimonio, la mayoría de las veces, no siempre, obviamente, porque hay gente que hace oración y que está abierta a Dios, es un fracaso. Es un fracaso porque es un camino que es, viviendo como hijo, entregarme como esposo. Aquí en Cristo lo veis todos siempre, perfectamente. O sea, más claro no puede estar. Él es el hijo y por eso es el esposo que se entrega hasta la muerte de cruz. Y cuando San Pablo está diciendo a los esposos, le dice, amad a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Pues así la ama, o sea, hasta entregarse en la cruz. Entonces, pero ese amor no se tiene en un minuto, ese amor se tiene porque Cristo vive siempre del amor del Padre, vive del Espíritu Santo, como María. Entonces son capaces de ir a la cruz en una relación esponsal de entrega total. Pero quiero decir que estamos en la oración. Tengo una charla sobre matrimonio, que están en la misma página de YouTube y en Our Lady of Angels. Pero aquí la cuestión está en entender que si yo no muevo el corazón, el problema es que mis deseos siguen arraigados en mí. O sea, yo centro de todas las cosas. Mis sentimientos, mis emociones, mis planes, y Dios no puede trabajar ahí. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja en la mentira. Y el problema además es que el enemigo tiene un montón de poder ahí, porque son afectos desordenados, son males. Entonces todas esas angustias, turbaciones, miedos, ¿cómo sé yo que estoy poniendo a Dios primero? Porque hay paz y hay alegría en el corazón, y hay deseo de santidad. No lo puedo saber de muchas maneras, pero así sí, por los frutos los conoceréis, dice Jesús. Y los frutos están ahí, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la paz, la alegría, la paciencia. Amor, paz, alegría, paciencia. No tengo esas cosas, no pasa nada, pero puedo cambiar mis deseos y tenerlas, porque Dios da eso siempre. Entonces, aquí la cuestión es mover el corazón. Hay muchas maneras de mover el corazón. Si eres original, si amas a Dios, si quieres estar unido a Dios, si quieres estar unido a Dios, pues se te ocurrirán maneras. Una es adorarle. El acto de adoración es el acto más propio ante Dios. Si leemos el libro de Apocalipsis, las que están allí, los ángeles y todos los que están allí, están en una actitud de adoración. ¿Por qué? Pues porque la adoración es la actitud ante la absoluta inmensidad de Dios, ante el reconocimiento en el alma del amor infinito de Dios, de su poder infinito, de su belleza infinita. Entonces, ante esa inmensidad que es insondable, que es inefable, es decir, que no se puede expresar con palabras, la actitud propia es la adoración. Y es una adoración de reconocimiento, de absoluta... es como algo que está rebosando, pero le queda infinito, y el infinito está ahí en delante, entonces no queda más que una postura que es la adoración. Ese es uno de los actos de mover el corazón. Otro es darle gracias. Es importantísimo dar gracias a Dios. Y también en la tribulación, en las dificultades, en las penas, en los sufrimientos, dar gracias a Dios. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Otra manera de mover el corazón. Bendecirle a Dios, bendecirle por los bienes que me ha dado, bendecirle por la creación. Hay uno de los salmos, cánticos que se rezan los domingos y que se rezan otros días, y muchos de los salmos son simplemente darle gracias a Dios. Bendecid, criaturas, al Señor. Ángeles, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Pájaros, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Montañas. Y puedes hacer eso caminando, o sea, viendo lo que estás viendo con tus ojos, puedes estar en una actitud de alabanza a Dios, dándole gracias y bendiciéndole por los dones que hay. Otra es mover la esperanza y la confianza. Estas están más conectadas con lo que estábamos hablando antes. Si queréis hacemos una diferencia, yo no la he visto nunca escrita, pero bueno, es la confianza es más sobre un niño que espera de su amor del Padre todo, que lo espera todo de Dios,
y la esperanza es la seguridad de que Dios me va a llevar a la santidad, a la unión con Él y todos los dones que necesito para esa unión con Dios. Y es una certeza absoluta, o sea, no están basadas en nosotros, están basadas en Dios, por eso se llaman virtudes teologales, porque al activarlas le dejan a Dios actuar. Entonces, pero ahora, quiero decir, somos nosotros los que tenemos que ver cómo, perdóname que estoy mirando el tiempo porque no me quiero pasar, somos nosotros los que tenemos que mover el corazón. Siempre si yo estoy delante de una persona y esa persona es divina, es Dios o es la Santísima Virgen, lo lógico es que mueva el corazón, que entre en una relación de amistad y de amor con Él, ¿no? Otros actos pues son acto de ofrecerme, de aceptar las dificultades que tengo en la vida, ofrecerme todo a Dios, ofrecerle lo que Él mismo me ha dado, ofrecérselo. Este es uno de los actos que se realiza siempre en la Eucaristía. El ofertorio es eso, es devolverle a Dios lo que Él nos ha dado. Es un acto de ofrecimiento. Cuando ofrecemos el pan y ofrecemos el vino en la Eucaristía, le estamos ofreciendo a Dios con nosotros en ese pan y en ese vino para que los transforme. Entonces, el acto de ofrecimiento a Dios también es un acto importantísimo, es mi respuesta, está unido a la gratitud, ¿no? Todos los actos están unidos porque es un acto de intercambio del amor y el amor siempre es un intercambio. Entonces, el amado da al amante de lo que tiene y de lo que es y el otro le da pues de lo que tiene y de lo que es. Aquí el caso es que estamos ante Dios, entonces darle a Él le podemos dar muy poco, le podemos dar lo que Él nos ha dado ya y entregarlo, pero sí podemos aprender a recibir. Entonces, la vida espiritual es esencialmente aprender a recibir de Dios. Aprender a ser dócil al Espíritu Santo, aprender a abrirse al plan de Dios, a la sabiduría de Dios, a los dones que Dios nos quiere dar permanentemente. Entonces, todas las bienaventuranzas son sobre la acción de Dios, en el humilde, en el pequeño y en el sencillo. Dios no necesita nada. Si lo único que necesita es la verdad, que soy un pecador, tampoco hay un problema. O sea, si soy un mentiroso, sí hay un problema. Ya hablamos de eso en otra... Pero el pecado no tiene problema para Dios si yo quiero librarme de él. Si yo quiero reconocerlo y entregarlo a Él para que lo cambie. Todos los pecados, los tuyos como los míos, nacen de la misma fuente, el deseo de ser amado. Es la raíz de todos los pecados. Entonces, ese deseo lo podemos abrir a Dios. Entonces, al empezar a abrirlo a Dios, se van venciendo, porque Dios da gracias, Dios da consuelo. Cuando le reconocemos como Dios, como fuente del amor, de la vida, del ser, de la santidad, pues Dios actúa. Cuando no le reconozco, pues le estoy negando y entonces me estoy poniendo yo en su lugar. Aquí el problema es que el ser espiritual vive en relación con otro, entonces vive una relación de dependencia con otro. Consciente. Todo el universo es dependiente de Dios absoluta, total y radicalmente. ¿Por qué? Porque Dios es creador y da el ser a todas las cosas. Pero hay un ser que es el ser espiritual, que somos nosotros y los ángeles, que necesitan reconocer esa dependencia. Necesitamos reconocer que hay solo uno que es creador, que es el dador. ¿Por qué? Pues porque es así, porque todos los demás todo lo tenemos recibido. Entre otras cosas para que seamos un poco más humildes y podamos amar. Porque el amor también viene de Dios. Dios no tiene culpa de ser la fuente de todo. Entonces no es que Él quiera que le reconozcamos como fuente, es que es la verdad. Y entonces, en el momento en que yo no le reconozco a Él como fuente, ¿qué pasa? Que yo me creo que las cosas que tengo las tengo por mí mismo, por mi no sé qué, y entonces ya está ahí la vanidad, ya está el deseo de ser amado fuera, la soberbia, la pretensión, la seducción, todas estas cosas que son egocéntricas y destruyen las relaciones humanas, y ahí Dios no actúa. ¿Por qué? Porque Dios no actúa en la mentira. Entonces, la fe es esencialmente abrirse al don. Esto es lo que es la fe, porque todo es don, la creación también es don. Todo lo que hay en tu vida es don, todo lo que tienes de creación es un don de Dios. La inteligencia, la vista, los sentidos, todos, la familia que ha recibido, la esposa, el esposo, los hijos, todo es un don de Dios. El problema es que nos reconocemos, pero en el tema de la salvación, solo en el reconocimiento del don se entra en la relación con Dios. Entonces, si yo no estoy reconociendo, bueno, tú haz lo que te dé la gana, es tu problema. Pero no entro en relación con Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es Dios. Entonces, entrar en relación con Dios significa entrar en relación con el Creador, Padre Omnipotente. Entonces, hemos hablado de ese tema de actualizar la fe. Pero mover el corazón es importantísimo. Ya digo, se puede mover de muchas cosas. Otra manera es amarle, hacer actos de amor a Dios. Santa Teresa decía, actos, hermanas, escribía a sus monjas, actos, hermanas, hagan actos en la oración. ¿Por qué? Pues porque yo muevo el corazón, yo no voy a la oración a ver qué pasa, yo voy a la oración para abrirme a Dios, sabiendo que yo puedo hacer muy poquito y también tener una oración que quiero que Él haga, quiero que Él actúe. También hacer momentos de silencio, de contemplación, de mirar el misterio, quedarme ahí, atento a su acción, atento a su misericordia, atento a su bondad. Es decir,
es todo un proceso que lo que hace es cambiar la vida humana de aquí a aquí, la relación con Dios, para que Dios pueda actuar. Entonces Dios no tiene ningún interés en nosotros de decir que nosotros le podamos dar algo a Él. Él tiene el interés de su amor por nosotros. Y ese amor por nosotros, Él quiere, como padre que es, y como amigo que es, y como esposo que es, quiere llevarnos a la plenitud. Pero quiere llevarnos a la plenitud con nuestra propia libertad, no sin nuestra propia libertad. Entonces, ¿por qué? Pues porque es una relación personal, es una relación entre personas, es una relación que se fundamenta en la libertad humana. Entonces hay cosas que están dadas, pero hay otras muchas que soy yo, dependen de mí. Entonces la acción de Dios, por eso existen las virtudes, porque las virtudes son hábitos selectivos. Entonces, y también las sobrenaturales son hábitos selectivos. ¿Son dones de Dios? Sí, pero a la vez son hábitos selectivos. Es decir, es el misterio de la gracia, que Dios nos da la fe, la esperanza y la caridad en el bautismo, pero yo tengo ahora que hacerlas crecer. Las virtudes y la fe y la esperanza se alimentan en la oración. Y mientras mayor y más intensa es la oración, pues más profunda es la oración, la oración de una persona. Entonces me parece que es importantísimo al estar en una relación personal con Dios, el mover el corazón. O sea, cuando hagas esa oración no salgas sin hacerle un acto de amor a Dios. ¿Cómo se hace un acto de amor? Pues lo explicamos otra vez, pero es que es muy simple. Señor, yo te amo. Tú eres bondad infinita, tú eres la fuente de la bondad. Yo te amo, no puedo no amarte, en ti están todos los bienes que yo puedo desear e infinitos más. Señor, tú eres la belleza, cualquier cosa que me atrae de belleza, cualquier cosa que me da ganas de poseerla no es nada. O sea, tú eres la fuente del ser, la fuente de la belleza, la fuente de la vida y de la verdad. Todo el deseo de verdad que tenemos todos los hombres y todas las mujeres está en la fuente y la primera verdad y fuente de toda verdad es Dios. Entonces, la cuestión está en saber yo ahora desearle como con todo el corazón y con todos mis sentidos y con mis ojos y con mis oídos y con mi cuerpo. Es decir, mi alma tiene sed de ti como tierra reseca, dice el Salmo. Entonces, los salmos es una buena manera de mover el corazón, porque los salmos nunca son intelectuales, o sea, tienen un contenido de verdad, obviamente, como todo lo humano, pero tiene también un contenido de movimiento de relación con Dios, de confianza, sobre todo de confianza. La confianza es la virtud más importante en la vida de oración, porque está conectada con la esperanza. Recibimos, o sea, es como un vaso, ¿no? Yo voy con un vaso pequeñito a la oración, pues vas a recibir poquito. Mientras más pequeño sea el vaso, mientras menos confianza tengas, menos vas a recibir. Mientras más confianza tienes, más recibes. ¿Por qué? Porque la confianza se fundamenta en Él, no en mí. Se fundamenta no en lo que yo pienso, se fundamenta en que Él es infinita bondad y Él es amor infinito. Entonces Él quiere actuar. ¿Por qué? Pues porque es lo que ha revelado, si es lo que ha venido. Por eso necesitamos fe, no necesitamos fe para creer en Dios y en que existe una providencia. No, para eso no necesitamos fe. Necesitamos fe para entender que hay un Dios que me ama, que inhabita dentro de mí y que quiere actuar. Y que quiere venir a mí. Todo este tiempo que estamos ahora en Adviento es tiempo de eso, precisamente. Dios viene, pero porque es de la esencia de Dios. Yo soy el que es y el que era, el principio y el fin. Yo soy el que viene. Así se define Dios en el libro de la Revelación o Apocalipsis. ¿Por qué? Pues porque está ahí, Dios nos ama. ¿Sabes? Es que la pregunta nos puede extrañar que Dios nos ame, pero es que entregó a su Hijo a la muerte de cruz. Y ser cristiano es creer precisamente en este misterio. Nada más que en este misterio. Que este que está aquí está resucitado. O que está resucitado el que murió en la cruz. Y las dos cosas me hacen referencia siempre a algo que es sobre la acción de Dios, sobre mover mi corazón para que Dios pueda actuar en mí. Es decir, abandonarse en Dios también es un acto de oración. Es decir, está el acto de Charles de Foucault, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. O sea, podéis usar oraciones hechas, no pasa nada. Quiero decir, que las sabemos de memoria o que las podemos leer, pero siempre implicando el corazón. O sea, es importantísimo, y esto cuando enseñéis a vuestros hijos a orar, la clave de la oración es la afectividad. Es como yo le estoy enseñando a mi hijo a que entienda que hay alguien que le ama y que quiere actuar en él. Y que quiere actuar con él a través de las gracias de Dios, a través de la consolación, se llama, a través de la alegría, de la paz, de la fortaleza, pero tengo que enseñarle a la persona a abrir el corazón, los afectos a Dios. Porque el problema, insisto, es que es muy simple de entender. No me gusta estar metiendo aquí en la explicación de las razones por las que esto es así, pero es que en el momento en que Dios no está primero, yo estoy primero, y entonces estoy bloqueando la acción de Dios. En mis deseos, en tu cabeza, ya sabemos todos que Dios está primero, no hace falta que se lo expliques a nadie. Ya sabemos que todo el día estás hablando con Dios, pero es que eso no vale para nada. Si mi corazón no se está abriendo a Dios y le estoy poniendo primero en mis afectos, en mis deseos, porque los deseos son el origen de mis actos.
son el origen de mis decisiones, son el origen de mis acciones. Entonces, en mi vida puedo saber perfectamente hasta qué punto le estoy poniendo a Dios primero, porque en todos tus actos, como yo, estoy poniéndole a Dios primero o no. Entonces, pero si yo empiezo a abrir mi corazón a Dios y empiezo a entender los dones que da Dios a los que le abren el corazón, porque eso es lo que Dios hace en la oración, dar grandes dones y cada vez más. Ya digo, no, aquí no venimos, o sea, necesitamos los dones de Dios. ¿Para qué? Pues para amar, porque esto es un valle de lágrimas. Entonces, si no tenemos la consolación, todas las lecturas que estamos leyendo estos días son alucinantes sobre la acción de Dios, la acción prometida por Dios en su Mesías. Pero claro, ya digo, insisto, hay un problema que es radical, que es la falta de fe. Nos creemos que creemos, pero creemos con la cabeza. En el momento que la fe no está transformando la esperanza y no está transformando a la persona en un camino de santidad, porque tiene que tener efectos, frutos, no hay fe real. Es una fe extrínseca, falsa, que no lleva a nada. Porque el sentido de la fe es la caridad. Entonces creemos para amar a Dios y para amar al prójimo. Es decir, la fe no tiene en sí mismo un fin, por eso pasará. La caridad nunca pasará, como dice San Pablo. Entonces, mover el corazón, ya digo, perdonando, si tienes que perdonar, pedirle a Dios ayuda, pedirle gracia a Dios, pedir se os dará, buscad y encontraréis, llamad, pero mover el corazón pidiéndole a Dios, no que sea una cosa intelectual, sino una cosa en la que toda mi persona, porque Dios quiere darte amor, si es que Él mismo lo dice, en Lucas, cuando está el texto que habla, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide se le da, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Y de cuánto más que vosotros sois malos, dais cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Dios quiere darnos, nada más. ¿Por qué? Pues porque nos ama. Y Él es el creador, es el dador de todo. Como Jesús vive siempre del Padre. O sea, hasta en el misterio trinitario solo hay uno que es puro origen sin origen, principio sin principio. Es el Padre. Cuanto más en nosotros que somos criaturas, el Verbo recibe todo del Padre. Jesús, el Hijo de Dios, recibe todo del Padre. Y recibiendo todo del Padre se entrega ahora al Padre. Y en ese amor al Padre nos ama a nosotros. Y es lo mismo, nosotros tenemos que imitarle a Él en esa recibir. Pero lo primero en la vida cristiana es entender nuestra pequeñez y nuestra pobreza para recibir. Porque es que si no la soberbia y la vanidad y todo lo demás está metido ahí. Entonces mover el corazón, ya digo, es importantísimo en la oración mover el corazón. Mientras más muevas el corazón, más capacidad estás dando a Dios de actuar en ti. Que no sea como Jesús dice, que no le alabemos solo con los labios, sino con nuestro corazón. Y a vosotros padres os pido que tengáis esto en cuenta con vuestros hijos. O sea, es un proceso, claro que es un proceso, el niño no sabe, pero para eso tienen fe y esperanza, va a poner su esperanza en Dios. Entonces son virtudes, hay que enseñarles. Pero claro, si no estamos enseñando tampoco las virtudes humanas, que es que yo cuando veo a los padres educarles, que a veces me dan ganas de llorar. Lo único que me da ganas de llorar, porque ya está arruinada la cosa para el futuro. ¿Por qué? Porque vuestra misión como padres es solo una, es enseñarles virtudes, es enseñarles el amor de Dios y el camino de la santidad. Y punto. Y el temor de Dios para que no se separen de Dios, para que vivan del amor de Dios y caminen hacia la santidad siempre. Y ahí se resume todo. Pero claro, cuando yo no le estoy enseñando a mi hijo templanza, es decir, que controle sus deseos, que no le estoy enseñando a mi hijo fortaleza, es decir, que enfrente el sufrimiento y que lo acepte y que lo abrace porque en su vida va a tener sufrimientos, y no le estoy enseñando a obedecer, pues no tiene ninguna virtud y entonces no tiene justicia, porque las tres primeras virtudes que estoy hablando, prudencia, fortaleza y templanza, son para la justicia. Entonces no hay justicia y ahora quiero que mi hijo siga a Dios sin tener justicia. Quiero decir, a veces que no funciona bien la cosa. Entonces le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude a mover el corazón, que ella nos ayude a entender que hay un Dios que nos ama y que quiere darnos su amor, quiere darnos sus dones, pero necesita que yo mueva el corazón, que yo aprenda a ponerle a Él primero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.